Ahora quiero hablar sobre Wyckoff o Wyckoff. ¿Listo? Antes de hablar de este tema, quiero preguntarles quiénes de ustedes ya tienen conocimiento de Wyckoff. ¿Me pueden ahí escribir en el chat si sí tienen conocimiento de Wyckoff? Euro, ¿tienes conocimiento de Wyckoff? ¿Lo utilizas o no? Ah, carajo, es que ayer se pusieron a leer. La próxima no digo qué voy a decir. ¿Quién utiliza Wyckoff en su operativa? ¿Quién me dice? Yo, la verdad, no puedo vivir sin Wyckoff. Ok, lo vieron en la academia, pero ¿alguien lo aplica como tal o no? ¿No? ¿No lo aplican? Bueno, ok, ¿alguien más? Edwin me dice que no sabe qué es. Bueno, no pasa nada aquí, vamos a aprender algo diferente. ¿Listo? ¿Alguien más sabe o ha escuchado de Wyckoff? No, tampoco. Luigi me dice que no, José. ¿Lo sabes de manera superficial? Ok. José, ¿quién más? ¿Quién más que haya escuchado este término? Wyckoff. ¿Mm? Profe, yo también o sea, también lo vi de de esa manera que usted o sea, la está aplicando, la ve, la refleja en ese gráfico y también sobre los tres impulsos. Ok. Después que hace tres impulsos, tiene que hacer una acumulación y volver a hacer sus tres impulsos. Pero No no es, me tramó mucho la idea y tampoco le puse mucho empeño. listo. No es el poder de tres. El poder de tres es otra cosa diferente que la enseñaba antes, pero digamos que es complicarse un poco más la vida. Pero no es poder de tres, Gerson. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Wyckoff? Bueno, ¿quién era Richard Wyckoff? Richard Wyckoff era un trader que estuvo por allá en los 1800 y piola, 1903. Fue un trader, la verdad, bastante importante en toda la historia, ¿sí? Y este tipo, a punta de trading, desarrolló una riqueza bastante considerable y a su mismo tiempo fue autor de ciertos libros, dicen así, revistas de Wall Street. Fue básicamente uno de los fundadores de esa revista. Y el tipo tenía una vida, digamos que bastante interesante o peculiar. Se casó 3 veces, hizo bastante dinero y desarrolló una técnica que le llaman Wyckoff. ¿Qué es Wyckoff? Es básicamente una forma técnica o chartista que pretende entender un activo por medio de los ciclos de actividad. De esta forma se analiza un activo a través de sus fases en el mercado con el fin de poder determinar la acción del mismo en el futuro. El propósito de esto es generar ganancias en las bolsas de valores y asumir, eso no lo anexé acá, pero también y enredar a más de uno. Dentro del método Wyckoff se determinan dos tipos de esquemáticas, la acumulación y la distribución, cada siendo el momento antes de un movimiento del precio. No es lo mismo que poder de tres Gerson porque, o sea, tiene algo de similitud, pero no es lo mismo. Porque pues en el poder de tres simplemente se trata de ver el engaño, el movimiento engañoso. En esta parte explica más que todo por qué la distribución y la acumulación. ¿Sí? Pero quiero antes de explicar esto, dejar claro que Wyckoff, si a mucho, yo lo uso en un 10% y o a veces cero. ¿Vale? Lo explico por qué razón. Porque hay momentos del mercado donde no vamos a tener una tendencia marcada y donde el precio se va a pausar. Y esos momentos de pausa normalmente son
momentos, bien sea de una continuación de tendencia o de un giro de dicha tendencia. Entonces, Wyckoff se encarga de mostrarnos a nosotros que cuando el precio ya llegó a niveles carísimos y empieza a acumular, a consolidar y quiere empezar a hacer el giro, se llama una esquemática de distribución. Y por el sentido contrario, cuando ha caído bastante y va a hacer una reversión, esa esquemática de reversión, cuando el precio va a girar, se le llama acumulación. Yo lo voy a explicar de la manera sencilla, ¿sí? Yo no me voy a enfocar en explicarles cada palabra y cada significado de las esquemáticas, porque no es mi interés confundirlos. La mentoría yo no la diseñé para venderles un poco de información y a lo último usar lo que no sirve. ¿Sí? Me interesa es que sepan el por qué de esto y por qué es importante saber quién era y para qué, pero no necesariamente lo tienen que aplicar tal cual como está, porque el precio, de nuevo les digo, no es cuadriculado. Y ahí no, van a haber ocasiones donde vamos a ver esto desarrollarse y se va a cumplir muy bien, pero van a haber ocasiones en las que no. Cuando nosotros ya identificamos que se desarrolló una esquemática Wyckoff, generalmente y la mayoría de veces después de que ya se hizo, ni siquiera antes de. Sería una gran mentira decirles, miren, es que ustedes apenas vean esto, ya empezamos con la primera fase. Se puede empezar a especular, pero en última sabemos cuando se desarrolló, cuando ya todo se cumplió. ¿Sí? Entonces, la fase de distribución, la fase de acumulación, básicamente son lo mismo, solo que sentido contrario. Hay tres, digamos que niveles como ciclos. Tenemos la distribución. Generalmente Wyckoff decía, vamos a empezar, digamos, de acá a la izquierda con este dibujo. El precio hace la acumulación. Se supone que el precio empieza a subir, hace como una siguiente pausa, vuelve y sube, otra pausa, llega a un extremo, vuelve a hacer pausa y gira, ¿sí? Y vuelve el mismo ciclo para abajo. Esta es la forma cuadriculada de enseñarle a todo el mundo que así debe ser el precio, pero es la forma errónea de decirles así tiene que ser el precio. Realmente el precio no es cuadriculado, ¿sí? Él puede hacerme 3 niveles, 4 niveles, 6 niveles, ni siquiera hacer nada, ¿sí? Porque él puede hacer lo que se le antoje. Entonces, Wyckoff simplemente lo que nos enseña es el ciclo del precio, ¿sí? Que siempre va a estar o acumulando, sube, distribuye, vuelve y baja a su manera. ¿Por qué están esas fases? ¿Por qué se enseña Wyckoff? ¿Por qué se enseña esas esquemáticas o esas pausas? Porque es la única forma en la que nosotros podemos ver, y van a verlo así, cuando el precio va subiendo a toda en una dirección, ¿sí? Él si está subiendo a toda y quiere volver a bajar, si él quiere caer de nuevo, él no puede simplemente cerrar, como les ponía ayer en el ejemplo. Metieron 100 millones de órdenes en compra y 50 millones de órdenes en venta. Si van muchas órdenes en compra, aparte de las 100 millones más lo que estén ganando, si ellos cerraran todas sus posiciones de un momento a otro, el precio va a ser esto: un movimiento brusco para abajo. Eso no es un mercado saludable, eso ellos no lo pueden hacer, por más de que puedan manipular o mover el precio, no se pueden exceder ciertas reglas porque todo está regulado, ¿sí? No, es que Forex no es regulado, ¿sí? O sea, créanme que pueden moverlo, pero tampoco exagerar, ¿sí? Y ellos tienen que, cuando cierran posiciones, como son tan grandes, tienen que hacerlo de una manera tranquila. Esa manera tranquila de cierre de órdenes, cuando el precio viene subiendo, se llama una distribución. Empiezan a cerrar una porción, el precio cae, luego sube otra vez, cierran otra porción, a medida que va subiendo van empezando a meter órdenes en contra y viceversa, hasta que tenemos una consolidación que luego se convierte en una reversión enorme. Entonces, yo hablo de dos esquemáticas, tiene como 3, 4, pero hablo de las dos importantes que son la acumulativa y la distributiva. Y entre esas hay sub esquemáticas,
pero me interesan las básicas para explicarles cómo es que nosotros la utilizamos, ¿sí? Porque también van a ver que yo no utilizo esta esquemática y se las muestro. O sea, me gusta a veces señalarlas, pero no dependo de eso para tomar un trade, porque lo único que hace Wyckoff a la gran mayoría de traders es frustrarlos. Y yo no quiero que ustedes se frustren. No es necesario que lo apliquen. Simplemente es para entender el ciclo del precio. Entonces, ¿qué es la fase de acumulación? Es la fase inicial de un ciclo, ¿sí? Siendo este un rango en el que entra un activo antes de marcar un movimiento alcista y se encuentra separado por diversas subfases dentro de la propia consolidación. Yo no voy a hablar sobre los significados de esto. Si hay alguno que sea curioso y quiera aprenderlos, pueden buscar en Google, en San Google, las diferentes significados de todos los puntos específicos de estas esquemáticas. Entonces, la esquemática una acumulación consta de lo siguiente. El precio viene, digamos, cayendo, como lo muestra acá el dibujo. Cuando llega a esa zona, él va a hacer una primer pausa. Esa primer pausa se llama PS o soporte preliminar. Luego de eso, el precio hace como un intento de retroceso y luego vuelve y cae. ¿Listo? Cuando cae nos va a dejar posiblemente un mínimo que se va a llamar un selling climax, un clímax de ventas. Luego vuelve y sube y nos deja un AR que se llama un automatic rally. Raúl, usted ya me está hablando chino, ya me estoy confundiendo, quiero llorar. No, 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 frescos. Todo esto es parte del proceso acumulativo. Van a ver después que el precio empieza como a testear y en términos generales van a ver que el precio empieza a hacer como un comportamiento de consolidación con puntos muy específicos, que es así como lo desarrolló Richard Wyckoff, el creador de de estos conceptos, ¿no? Por eso se llama Wyckoff, ¿vale? Aquí en la esquemática solo hay algo que a mí me importa y quiero que a ustedes les importe bastante y es lo siguiente. Luego de que el precio acumula bastante y lo que sea, van a haber dos cosas. Como estoy hablando de la fase acumulativa, vamos a ver un punto que se llama el spring. Y este spring es importante, ¿por qué? Y ya lo van a ver cuando hablemos de las entradas, ¿por qué? Porque el spring normalmente es el último o el penúltimo, digamos que la última fase extrema de la acumulación, donde me va a limpiar los equal lows, perdón, donde me va a limpiar liquidez. Y luego de la limpieza, que se llama spring, normalmente viene una ruptura estructural. Entonces, ¿qué es eso, Raúl? Que dentro de la esquemática, cuando el precio ya me limpia ciertas fases, me va a dejar un spring, que es como una mecha o una neutralización de mínimos. Y luego de esa neutralización, lo que nos confirmará ese spring va a ser el cambio estructural. Que el precio rompa estructura, ¿sí? Y luego de esa ruptura estructural es donde nosotros nos interesa montarnos posiblemente en el testeo de la fase. Y de ahí es donde ya que se desarrolle lo que se tiene que desarrollar. No voy a ser muy detallista con este tema porque lo que menos quiero, como les digo, es enredarlos o confundirlos. Simplemente me interesa que después de todo este enredo, el precio me limpie liquidez, mínimos iguales, y luego de ello nos rompa la estructura para poder saber que estamos ante un posible giro estructural y nos vamos por un ratio riesgo-beneficio bonito. En la parte distributiva, que es la última fase dentro de un ciclo del precio, siendo este un rango en el que entra un activo después de un movimiento alcista, antes de un movimiento bajista para volver a entrar en otro ciclo. Entonces, antes de que el precio gire, él debe hacer una distribución. Entonces, él va llegando al alza y nuevamente vuelve y hace que como una consolidación, pero dentro de esa consolidación a mí me interesa muchas veces ver que ya en este caso el spring no se llama spring, sino se llama UTAD. Raúl, ¿esa cuál es la diferencia? No hay diferencia, es lo mismo, solo que le cambian el nombre, ¿sí? ¿Y cuál es la intención del UTAD? Limpiar máximos iguales y luego de esa limpieza se viene ¿qué? Un cambio estructural para luego entrar, bien sea en un testeo claro, extremo,
o en continuaciones para montarnos a favor del ciclo, ¿vale? Quiero mostrarlo con un ejemplo, a ver qué sigue acá, con un ejemplo en los gráficos. En un segundo nos vamos al gráfico. Les voy a mostrar libra dólar. Quise hacer una esquemática como para poderlos deslumbrar, o mentiras, para poderles mostrar cómo se dio, eso fue la semana pasada, una esquemática que ya obviamente se ve después de que se desarrolla, no es tan exacta, no siempre son tan exactas, pero tiene sus diferentes fases y obviamente después de estos movimientos, pues es cuando nosotros procuramos también montarnos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Fíjense que en esta esquemática el precio venía cayendo y eso se presenta constantemente en todas las temporalidades también, pero no es mi interés que ustedes estén buscando cuál es el rally, cuál es el soporte, cuál es... No, simplemente vean por qué el precio aquí tuvo una reacción tan grande. Cuando el precio empieza a caer sobre estos niveles, aquí había una zona de respaldo en temporalidad mayor, no fue al medio de la nada, el precio empieza a soltar órdenes que traen en ventas. Entonces, esa primera liberación de órdenes le llaman soporte preliminar, ¿sí? El precio cae, aquí empiezan a anexar órdenes y a liberar otras, y se llama un selling climax, un clímax de ventas. Luego llegan a la fase AR, que es nuevamente necesitan que el precio vuelva y caiga, liberan más órdenes, aquí anexan otras, ¿sí o no? El precio vuelve y sube, bla, bla, bla. El spring, ahí es donde se centra mi mirada. Limpió mínimos iguales, limpió liquidez, por acá, por acá, por acá. Y luego de eso se viene ¿qué? El testeo, que va ligado de una ruptura estructural, que aquí en H1 no se ve, pero si lo bajamos a 15 minutos ahora, van a darse cuenta que sí se dio. Y el precio empieza a subir y empieza a hacer las diferentes fases, ¿sí? Entonces, todo esto se desarrolló, toda esta consolidación o acumulación se dio para que a la final el precio pudiera ¿qué? Subir nuevamente y hacer pues obviamente este movimiento alcista. Esto se ve muy bonito en dibujos, y ustedes lo van a ver de pronto de marketing, la gente cuando habla de Wyckoff, eso subió como 419 pips. Wow, fabulosa esa esquemática, dibuja muy bonito Raúl, pero a la final ese no es mi enfoque. Mi enfoque es mostrarles cómo es que los bancos van liberando las órdenes que tienen cargadas en una dirección para poder, obviamente, luego hacer el giro estructural. Si me voy a 15 minuticos y les muestro esta misma esquemática, se va a ver antes más bonita, porque tengo un poco de información que me arrojaron las velas anteriores. Y como les decía, mi enfoque no es tanto todo lo que sucedió antes o después de, sino evaluar si aquí hubo un spring, que fue una liberación, una limpieza de máximos. Uno, que libere, ¿sí? Y dos, que rompa estructura. Y al romper la estructura, como ven que rompió acá esta secuencia, Raúl, pero aquí también rompió estructura y aquí también rompió estructura. Sí, yo sé. Pero todo esto lo vino haciendo dentro de una zona y aquí era como lo último a mitigar. Yo no he analizado todavía desde ser un par con ustedes, pero les muestro que aquí era la zona interesante porque limpió todo y luego esta limpieza nos rompe la estructura y luego de la ruptura estructural nos da luz verde a decir, ya voy a subir y en el testeo donde nosotros preferiblemente vamos a buscar entrar, ¿vale? Lo mismo aplica para la parte de distribución, es exactamente lo mismo, solamente les muestro esto de nuevo, no para enredarlos, no para que empiecen a dibujar esquemáticas de Wyckoff, no es necesario, sino para que entiendan que hay un ciclo donde el precio baja, acumula, hace lo que tiene que hacer, rompe, sube, por allá distribuye, acumula, vuelve y cae. Ese es el ciclo del precio y por eso es que Wyckoff lo señaló de esa manera cuando obviamente desarrolló esta técnica. Pero para muchas personas, yo tengo alumnos, si alguno de ustedes conocen esta academia o estos mentores que llaman WWA, yo tengo alumnos que han venido de ellos y ellos enseñan muy bien la parte de Wyckoff, pero no lo simplifican. Y cuando uno no le simplifica las cosas a los alumnos, pues obviamente trae confusión. Entonces, no estoy hablando mal de ellos, son excelentes personas, muy buenos,
pero para mí creo que la simplicidad a la final viene siendo más productiva que complicarles con un poco de cosas. Entonces, en base a este ejemplo, digamos que se desarrolla y cumple toda la esquemática que les estaba mostrando acá, en el caso acumulativo, que a la final hizo lo que tenía que hacer, liberó todas las órdenes que tenía que liberar y ¡pum! Se fue al alza. Una entrada que dio por acá en 15 minutos, todo esto subió en el primer empujón 250 pips. ¿Listo? Tengan muy presente esto porque esto nos va a ayudar para las entradas, pero de una manera más simple. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con Wyckoff que tengan de pronto por ahí? ¿Alguna duda, inquietud? Una pregunta, Andrés. El spring es válido cuando libera todos los imbalances, ¿verdad? Normalmente sí, o sea, normalmente el spring se va a dar en una zona de temporalidad mayor, ya filtrada, como lo hicimos ahorita, que obviamente rellena imbalance. Entonces, todo eso se va ligando, pero sí, es muy, muy, muy probable en eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, pues yo lo había visto ya de la manera que usted está explicando, pero no le paré mucho porque me pareció muy complicado y yo dije, no, yo no enredarme la vida tanto. Sí. Es complicado, es complicado. Y créanme que no, por eso es que algunos alumnos dicen, pero es que usted nunca me lo enseña". Lo quise explicar en esta mentoría intensiva solo para mostrarles los ciclos, porque tenemos, la verdad, bastante tiempo para explicar. Pero es eso, o sea, no es nada del otro mundo, es simplemente eso para que ustedes lo puedan digamos que digerir y tener ahí, pero no se me vayan a complicar la vida. O sea, cuando hagamos los uno a uno, no me vayan a decir, Raúl, yo estoy haciendo esas esquemáticas y no, lo único que he hecho es perder en demo. No, 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 porque yo no les estoy diciendo hagan esquemáticas, simplemente les muestro cómo se cumple esa teoría, pero que a la final nosotros estamos enfocados es en uno o dos punticos puntuales de esa esquemática y eso nos lo hace más simple. El sprint, rompimiento, el testeo.